Buenas tardes, buenos días. Muchísimas gracias al colombiano por este espacio. Gracias, José Manuel. Creo que, bueno, además de agradecer al colombiano, quiero expresar toda mi solidaridad con el equipo que está realizando el evento. Creo que han perdido años de vida frente a los inconvenientes que siempre trae el Internet. Bueno, nos acompañan en esta conversación Ana María Gómez, que es presidente de Anglo Gold Ashanti para Colombia, Eric Alaric, y por favor, Eric me corrige si lo pronuncié bien, Country Manager Business Suite en Colombia, y Diego Fernando Gómez, director de Exim. Buenos días, ¿cómo van? Días. Eric, Diego, qué Bien, gusto compartir para Lo mismo desde este Eric, lado y pronunciaste perfecto el nombre, o sea, muy bien. Bueno, listo, porque bueno, el nombre está fácil, el apellido es de lo que está difícil. Listo. No, voy a hacer un contexto. Este panel se llama Oportunidades de la Minería para Colombia. Todo el mundo habla de la oportunidad que trae la transición energética. En este enero del 2022, McKinsey hizo unas proyecciones específicas para esta década. Ni siquiera estamos hablando de las proyecciones de largo plazo. Y McKinsey dice, mientras que el platino no creció, el platino no creció entre el 2010 y el 2022, entre el 2010 y el 2020, entre el 2020 y el 2030 tiene que crecer un 50%. Con respecto al cobre, dice, a nivel mundial, entre el 2010 y el 2020, la producción de cobre aumentó un 30%. De aquí al 2030, o sea, ya estamos pues quedados porque ya esto es el 2022, tiene que aumentar un 60% a nivel mundial. El litio tiene que aumentar un 700% esta década. Estamos hablando que en los próximos 8 años, lo que produzcamos hoy en platino tiene que aumentar la mitad, el cobre tiene que aumentar el 60%, el litio el 700%. Entonces uno dice, bueno, ¿qué negociazo tan macho? Ya cuando uno va y le pregunta a los funcionarios del gobierno colombiano si cree que en las condiciones actuales las operaciones mineras van a crecer, solo el 28% de los funcionarios de gobierno consideran que las operaciones mineras van a crecer. Los directivos son más optimistas, los directivos de las empresas mineras, el 52% dice que van a crecer. Pero más dramático es que también en enero, o sea, el mes pasado, el BID saca su reporte de apalancamiento, que se llama Apalancando el Crecimiento de la Demanda en Minerales y Metales por la Transición de una Economía Baja en Carbono. Y para la proyección tiene en cuenta a Argentina, a Perú, a México, a Chile, a Brasil y a Bolivia, no tiene a Colombia. Entonces, digamos, la oportunidad, digamos, parece que la está todo viendo el mundo, todo el mundo lo ve, menos Colombia. Eric, en una de las de las opiniones que da dice que Colombia tiene un proceso de decisión lento, que es una manera muy generosa de plantearlo. Tratemos de plantear eso, digamos, con este escenario en el cual el mundo está en un tema, realmente el ministerio y el sector ha puesto ese tema de la transición energética como una oportunidad que todavía no está siendo materializada. ¿Cómo podemos hacer para que esa oportunidad pues de la transición energética y ese aporte de la minería y la minería colombiana aportar a la transición energética pueda materializarse? Y voy a arrancar por Ana María con la pregunta, ¿cómo cree que podemos hacer para que, digamos, Colombia se sintonice un poco más con el resto del mundo? Gracias, Jaime. Y nuevamente me encanta estar aquí, colombiano, particularmente Ignacio, mil gracias por generar estos espacios y además por invitar, digamos, este nivel de participantes en el panel y por supuesto de entrevistadores. Jaime, pues muy bien, el tema como lo estás mencionando, efectivamente es un tema de atraso, es decir, la ventana de oportunidad de participar en esa transición energética, en ese desarrollo minero. A ver, es que quiero plantear un tema. No hay posibilidad de que haya transición energética, atención al tema del cambio climático sin la minería. Puntualmente, sin estos minerales metálicos verdes, como por ejemplo lo es el cobre y otros que tú has mencionado. Entonces, muy bien, esa ventana de oportunidad, ¿sí? Se abrió y se abrió hace ya bastantes años.
hay un dato que es importante para que miremos un poco en el rango de tiempo que tú estás planteando en esta discusión. Estamos hablando de que se habla de los siguientes 10 años, qué es lo que va a pasar y de las necesidades que se tienen de minerales como metálicos como son el cobre. Bien. Un proyecto minero más o menos se demora digamos, entre que comienza su exploración y que se entra a producir o a sacar el primer metal, el primer mineral, o entre unos 15, 20 años y puede durar un poquito más. La matemática es fácil, ¿cierto? Estamos ya atrasados. Entonces, urge que Colombia haga que se ponga al día un poco con eso, entendiendo, como lo muestras en las cifras y en los datos que estás dando, que ya ni siquiera nos están teniendo en cuenta para los estudios y los análisis que están haciendo sobre posibles proveedores de esos minerales. Entonces, es necesario definitivamente que nos pongamos al día con la tarea. Estamos entrando tarde. Personalmente creo que la oportunidad no está perdida, especialmente si uno ve a Colombia como ese actor y ese potencial que hay dentro de lo que nosotros llamamos ese cinturón del cobre de Latinoamérica. Es decir, la naturaleza no ha sido injusta con nosotros en eso. Si uno se pone a pensar puntualmente en el cobre, uno se viene desde abajo, desde Chile, sube por Argentina, luego te pasas a Perú, pasas a Ecuador, paréntesis Colombia, pasas a Panamá, luego incluso a Centroamérica. Entonces sí hay el potencial, sí existe, está probado, lo que nos toca es ponernos al día. Y la pregunta es cómo hacerlo. Yo creo que en esta discusión y en lo que, digamos, habiendo sido actores nosotros activos de este tema, de esta discusión, el asunto no es que no haya voluntad o que no haya interés o que incluso en el país no se entienda que esto es una necesidad y el papel protagónico que puede tener Colombia. Yo creo que lo que nos ha faltado aquí es una integración, una sincronización entre todos los actores y los responsables de que esto sea una realidad y de que en Colombia se vuelva un actor, ¿cierto? A nivel, digamos, de la minería y de la gran minería. Yo no estoy diciendo que no tengamos y que no sigamos con la pequeña y la mediana minería. Son necesarias, pero es absolutamente necesario y ahí es donde estamos perdiendo el año, donde estamos perdiendo la materia en el desarrollo de grandes proyectos mineros. ¿Sí? Entonces, ¿esto cómo pensamos nosotros que se logre? Porque, insisto, no es que nadie ignore, ninguno de los actores le haga falta voluntad para esto, pero hace falta claramente una sincronización. Debemos dejar ya de lado el tema de culpar, es que el gobierno, es que no me dan rápido la licencia, o es que la empresa privada solamente quiere sacar las regalías, es que no se hacen cargo, es que las comunidades acusan, es que la comunidad me está prohibiendo. Digamos que ese juego de aislado de unos señalamientos de dónde está la responsabilidad, mientras que no lo superemos integradamente, ¿sí? Como sectores y como actores responsables de esto, no vamos a avanzar a eso. Entonces, la propuesta que hacemos es esa sincronización, esa integralidad de los actores responsables de hacer que estos proyectos y la minería sea una realidad en Colombia y que reclamemos el puesto que nos toca como actores y el derecho que tenemos a ser unos actores y unos participantes importantes en el tema de esta transición energética a través del desarrollo de proyectos de gran minería en minerales metálicos verdes como el cobre. Muchísimas gracias, Ana María. Y bueno, bienvenido, Diego, tras haber superado el Gusto. problema en el metaverso. Bien. Eric, lo ha mencionado, usted, digamos, ha resaltado siempre la estabilidad política de Colombia, digamos, como en todas las conversaciones que se ven de usted dice, bueno, Colombia es con grandes oportunidades, es estable políticamente, siempre están los problemas de seguridad, de transparencia en muchos casos y de procesos lentos. ¿Cómo, digamos, uno sí piensa que, digamos, cómo Colombia puede, digamos, con esa doble circunstancia, una supuesta estabilidad política, digamos, comparativamente sí somos mucho más estables que el resto, porque pues en el resto de América Latina el presidente lo están cambiando cada 3 meses. Pero más allá de eso, combinar esa estabilidad, pero a la vez esos procesos de decisión tan lentos para poder abordar una oportunidad que ya tiene, como dice Ana María, esto es cuento viejo. O sea, esto es, digamos, el tema de los minerales para transición energética lleva ya 10 años. Y aquí
como lo acaba de escribir Ana María, a esta altura, ya por lo menos para esta década, quién sabe si podamos jugar un papel. ¿Cómo ve usted eso, Eric? ¿Cómo se desenreda esa madeja? Sí, y yo no lo vería solo en el tema de minería, sino en varios sectores del país, ¿no? Que tenemos ese problema de poner a andar las cosas y articularlas a una velocidad mayor y ponerse de acuerdo. Yo puedo contar un poquito lo que ha sucedido y lo que ha sido exitoso en Suecia, que es el país que yo represento acá en este foro, eh, que fácilmente se puede hacer en otros países, y es que hay una larga historia de ponerse de acuerdo. Entonces, ahí siempre hablamos de la famosa triple hélice y ahora es la cuádruple hélice, y es como gobierno, academia, sector privado y sociedad civil ahora, que es la cuarta parte, se ponen de acuerdo para sacar los proyectos adelante. Entonces, el objetivo es claro, nadie discute que la transición energética va a pasar, ¿cierto? Y nadie discute, por ejemplo, allá que la minería es fundamental. O sea, ahí no existe el problema de que la gente vea la minería como algo malo. Es fundamental para el desarrollo de un país porque es gran generador de divisas, eso está clarísimo, gran generador de bienestar, de impuestos, y una cosa muy importante, y es que para darles un dato concreto, el 3% del PIB sueco lo produce la minería, pero del 13 al 20% de la inversión industrial se da en el sector de minería. Entonces, ¿qué pasa? No solamente es el sector que crece, sino todo el ecosistema alrededor de eso crece. Entonces, cuando uno ve en las regiones cómo opera eso, uno encuentra un gran clúster minero, y ese clúster minero no solamente son las mineras y los proveedores de equipos y tecnología, sino también el pueblo al que están afectando de buena manera, las comunidades, porque ahí también hay unas comunidades fuertes, es muy parecido a eso en Colombia, hay una comunidad indígena local, y también las universidades, y eso genera un crecimiento pues muy interesante. Pero lo importante acá, y yo me adhiero a lo que dice Ana María, es póngase de acuerdo. O sea, tenemos el potencial, eso existe, pues explotémoslo. La regulación existe acá, la regulación es seria, bien estructurada, pero hay muchos actores a veces con diferentes intereses y hace que las cosas cambien. El cambio de políticas también a veces afecta eso en ese sentido. Entonces, yo diría que aquí el tema es, cuando uno quiere mover algo tan grande es difícil, pero si uno empieza con pilotos, lo puede lograr más fácil, ¿no? Entonces, en cierta región, trabajémoslo de esta manera y hagamos una fuerte pedagogía, porque me parece que un problema muy grande, y es que la minería es mal vista cuando al contrario debería ser bien vista, porque es un motor de desarrollo. La tecnología está inventada para que el impacto medioambiental sea mínimo, y después eso igual se puede, cuando exista, igual se puede arreglar al futuro. Entonces, es eso, que la minería es fundamental para el crecimiento económico del país, cuando es un país que ya tiene inmensas reservas que puede aprovechar. Una larga historia de ponerse de acuerdo. Da un poco de envidia el concepto, porque aquí estamos con una larga historia de cascarnos por todo. Diego, usted ha hablado de la oportunidad de modelos de desarrollo regenerativo de la humanidad en la sociedad, en temas de minería. Digamos, suponiendo un acuerdo y de verdad lograr un acuerdo en torno a ese concepto que propone Eric, ¿cómo pudiéramos pues, materializarlo, especialmente en función de poder entrar a esa oportunidad que el resto del mundo está tomando, que es la operación, producir los minerales que necesita la transición energética? Sí, mira, un saludo muy especial a todos mis compañeros pues, de foro ahora, y Jaime, pues muy amable por tu pregunta. Mira, el tema de desarrollo regenerativo surge de una pregunta muy importante, de una investigación que hicimos hace unos años, y era: ¿cuál es el impacto ambiental de la superación de la pobreza? Pues resulta que para superar la pobreza necesitamos una transformación profunda de las capacidades que tenemos en todo el planeta, y un consumo enorme de minerales y un consumo enorme de energía. Y aquí en Colombia particularmente vamos a necesitar por lo menos 3 veces la energía que estamos consumiendo actualmente. Ese reto es de esa dimensión. Entonces, el desarrollo regenerativo nace
planteando cómo debemos hacer las cosas adecuadamente para que nosotros cumplamos con esos objetivos de superar la pobreza. Es que el objetivo central de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, es superar la pobreza. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que enfrentar eso. Pero ahí te diría el asunto. Yo creo que debemos mirar la minería y debemos mirar además nuestro potencial energético como un enorme patrimonio para el país, una enorme oportunidad de construir las bases del desarrollo que requerimos desde ese potencial que tenemos. Y yo creo que desafortunadamente lo que hemos es eh, arruinado una buena parte de nuestras posibilidades en una, pareciera un canibalismo al más fino estilo latinoamericano de no permitirnos a nosotros mismos construir eso. Es que miren, eh, en términos reales, para un municipio donde está un gran proyecto minero, eso se convierte en un patrimonio enorme de esos mismos habitantes de ese municipio que podrá potenciar todo su desarrollo. Y esa dimensión y ese enfoque de ver el desarrollo de una manera regenerativa es empezar a ver que ese enorme patrimonio que hay allí le va a permitir transformar todas sus capacidades. Y puede haber muchas cosas de las que hablaban panelistas anteriores sobre los encadenamientos, sobre los desarrollos tecnológicos, pero es que el solo potencial que se tiene allí de regalías, y el enorme potencial de demandas derivadas que se dan con el proyecto minero pueden generar una transformación profunda de ese municipio y de esa región. Usted llega a cualquier municipio de Colombia y las vías terciarias son una absoluta vergüenza. Casi que solo logras salir de las calles del municipio hacia sus veredas y ya encuentra un problema enorme. Eso de entrada genera una inhabilidad para poder desarrollar transformación agrícola de gran productividad, con agricultura protegida, con todas las cosas que se pueden hacer hoy en día. Casi que un proyecto minero, no solo él por sí mismo va a generar un impacto muy grande, sino todo lo que potencia como desarrollo regenerativo. Pero no solo en esa escala, sino llévalo a la escala de país. Es que Colombia, y lo planteábamos, un ejercicio que hicimos en 2016-2017, planteando lo que podría ser la estrategia minera de Colombia, es que Colombia se debería posicionar a nivel mundial como el país donde se puede hacer una nueva minería, una minería que no es la que se tiene ahora, y en la minería en que podemos posicionar nuestros minerales como minerales obtenidos de proyectos de desarrollo regenerativo, de una estrategia de desarrollo verde, y que las personas en el mundo puedan identificar Colombia como ese país donde obtenemos cobre verde, litio verde, fosfatos verdes, que nosotros podemos tener hidrógeno verde, que podemos tener oro obtenido de minería derivada de proyectos regenerativos y que acompase con una estrategia global que es el Market Driven Sustainability. Todo en la sostenibilidad del mundo va a estar jalonada por los propios consumidores. Yo creo que tenemos una oportunidad que estamos aplazando, que en algún momento espero que la materialicemos, porque tenemos unos enormes potenciales y yo creo que es una oportunidad hermosa para el país, una oportunidad hermosa de aportar a la sostenibilidad global a través de minerales obtenidos de una manera regenerativa y creo que esa es la apuesta que debemos tener y desafortunadamente creo que este gobierno ha perdido estas oportunidades, este gobierno no armó esa estrategia, no se arma una estrategia cuando uno se demora años entregando una licencia ambiental, no se arma esta estrategia cuando uno se demora años habilitando todos los elementos que se requieren en esto para poder tener PT2 articulados. Entonces yo creo que nos falta una decisión de sociedad y una decisión de gobierno. Sí, y digamos, mmm, creo que lo que usted acaba de decir interpreta mucho el sentir de muchas personas. Hay una, ya pasando a esta segunda parte, para conversar con ustedes sobre qué creen que debe hacer el Estado para construir lo que Erika ha llamado ponerse de acuerdo, un acuerdo general, por ejemplo, de la industrialización del país a partir de una inversión, de una expansión del sector minero, que tiene todo el sentido. De hecho, pues aquí en Boyacá toca ver la cadena industrial del carbón con Minería Paz del Río y con la producción del hierro. Pero uno ve una brecha entre lo público y lo que piensa la gente. A nivel nacional, en el año 2016, solo el 54% de la gente, estoy hablándoles hace 2016, ya hace 6 años,
O sea, mejor dicho, me envejecí con esto. En el 2016, el 54% de los colombianos decía, yo creo que la minería es positiva para el país. El año pasado, en el año 2021, 5 años después, subió, ya estaba en 71%. Todos los años ha venido aumentando los ciudadanos que contestan a la pregunta si considera que la minería es positiva para el país. Ahora, eso no sirve para las elecciones. En Colombia es un país digamos, la tasa de abstención electoral es del 70%. O sea, mejor dicho, solo el 30% de los colombianos vota y eso hace que las elecciones sean tan radicales, porque usted necesita darle a ese 30% de gente que vota razones para salir a votar furiosas o votar emberracadas, dirían. De todas maneras, uno sí siente que nos estamos quedando atrás en la industrialización, en un proceso de industrialización necesario para el país y, y digamos, esa pieza que nos hace falta para ponerse de acuerdo, que lo menciona Diego, que lo menciona Eric, que hace falta. Quiero preguntarles a ustedes, ¿cómo podemos construir un acuerdo en el que parece que la gente ya en su mayoría está de acuerdo? Es que es una cosa que es absolutamente sorprendente. Es una paradoja enorme a nivel nacional. El 71% de las personas en el año pasado me decían que sí a la pregunta de si la minería es positiva para el país. Pero de todas maneras, el discurso político, el discurso de lo público es un discurso de la minería terrible. ¿Cómo hacemos para construir un acuerdo en torno a eso? Porque pues la gente está pensando diferente, por lo menos en términos generales. Y voy a pedir que arranquemos con Diego, que creo que es el que más dispuesto está a jugársela con un consejo. Luego se lo paso a Eric y Ana María al final, dependiendo. Tranquila, Ana María, no lo va a poner en una situación incómoda. Diego, hágale. Mira, yo creo que nosotros tenemos una falta muy delicada. Se escucha un sonido de pantalla. Bueno, miren, yo creo que falta una decisión de país y una decisión de Estado, como una política pública concreta que desatraque todo esto y haga una definición de fondo. Creo que hay también un problema en términos de medios de comunicación y en eh, el manejo de medios masivos, donde, para darles un ejemplo, eh, mucha gente cree que tenemos el peor sistema de salud del mundo. Esto es para hacer un paralelo, un símil. Y cuando usted analiza todos los indicadores, absolutamente todos los indicadores, tanto de atención como de aseguramiento como de copagos, tenemos uno de los mejores sistemas del mundo. Pues si usted tiene el mejor sistema del mundo y la gente cree que es el peor sistema del mundo, es porque media algo ahí que es muy complejo. Y entonces dice uno, oiga, tenemos un periodismo o un manejo de medios como que está haciendo ver como lo peor algo que es lo mejor. Yo creo que nos falta una estrategia y sobre todo una decisión política de país para armar esto. Yo creo que una decisión política que contiene cosas muy concretas. Oiga, pues las licencias ambientales no se pueden demorar siglos, los permisos no se pueden demorar siglos. Tiene que haber una decisión comprometida del Estado de estar acompañando el desarrollo de los proyectos. Hay que armar una acción desde los gremios y desde las universidades, lo que llama la triple hélice, acompañando un desarrollo completo de estos proyectos. Yo creo que de pronto hemos sido inferiores al reto y creo que es una decisión desde el gobierno, desde la sociedad y casi que siempre ponemos a las empresas a que marchen solas, a que se enfrenten solas a una cantidad de ONGs globales, generando distorsiones de información, generando procesos un poco complejos de capturas de rentas un poco complejas que yo diría, si seguimos dejando a las empresas solas y si no emprendemos una política real de país, de posicionar este país como un país que genera una oportunidad enorme, pues nos vamos a encartar y vamos a seguir con problemas como los que estamos viendo. Bueno, gracias, Diego. Y voy a hacerle la misma pregunta ya de cierre a Eric y Ana María. ¿Se acuerdan esa película en la que un man le dice al otro, véndame este esfero? ¿No se acuerdan? Eso lo usan cada rato. Dice, es una película muy chévere y al final le dice, véndame este esfero. Y entonces el otro tenía que venderle el esfero. Entonces, quiero pedirle a Eric primero y luego a Ángela. Véndame, ¿cómo me va a vender la oportunidad de la transición energética
si yo fuera pues el gobierno entrante o el gobierno actual o lo que sea, véndame este esfero, digamos, véndame la oportunidad para la minería en Colombia. Eres Creo que primero. me tocó la pregunta más difícil de todo el foro, pero a ver, mira. Yo creo que hoy en día, viendo ejemplos como el de Canadá, el de Australia, de Suecia, otros países mineros, uno no puede concebir el crecimiento de la economía sin tener una minería, ¿cierto? Tampoco se puede negar el tema de la carbono neutralidad que están buscando todos los países, entre los cuales Colombia tiene una meta muy agresiva a 2030. Entonces, la venta yo creo que es con gradualidad. No vamos a destruir industrias que ya existen, vamos a aprovecharles de una buena manera para que aceleren su proceso, ¿cierto? Pero debemos tener una gradualidad porque todos vamos a llegar a la misma meta, 2040-2050. Entonces, la venta del esfero es unámonos, hagamos como un equipo de choque, un task force, ¿no es cierto? Y nos ponemos de acuerdo sobre cómo llevar esto adelante y tenemos ahí gremios, gobierno, academia y obviamente apoyando el sector privado, porque es que el sector privado, y lo decía el compañero panelista anterior, pues ha estado muy solo, ¿cierto? Entonces yo diría, veamos los beneficios que tiene esto, hagámoslo con gradualidad y a partir de tecnología y caminando todos hacia el mismo lado, lo vamos a lograr. Pero no creo que haya la fórmula mágica, ni pues que yo la tenga, pero creo que el mensaje principal es que el objetivo es claro, creo que no va a cambiar el objetivo, pues unámonos en torno a ese objetivo, pero con planes claros que trasciendan gobiernos, que sea como una política de Estado y no solamente gubernamental. Muchísimas gracias, Ana María. ¿Cómo vendemos esta idea? Pues, Jaime, la es que, oportunidad. digamos, oyendo, no, digamos, no puedo estar más de acuerdo con Diego en el análisis que hace en el sentido de que las empresas se han quedado solas, que nos ha faltado, digamos, movilizarnos como país, que al final del día es una decisión política. Lo que añade Eric en términos de esta gradualidad y de cómo se toma la decisión y se da el paso, entonces déjame decirte que es que para mí el esfero está vendido. El problema no es de vender el esfero para mi gusto. El problema es de agarrar este esfero y ponerse a escribir. Páguelo y póngase a escribir. Yo creo que foros como esto, y fíjese que uno mira lo que se ha expuesto toda esta mañana por los distintos compañeros en los paneles y a nadie le falta razón. O sea, yo creo que yo personalmente no puedo estar más de acuerdo con todo, absolutamente todo lo que dijeron. Lo que creo es que ya estamos en un momento de sobrediagnóstico de esta situación. ¿Quién va a decir que no es necesaria digamos, el desarrollo de la gran minería para salir de la pobreza, impulsar la clase media, tener el tema de desarrollo sostenible, desarrollo regenerativo? En fin, no voy a repetir todo lo que se ha dicho esta mañana, pero esto está ya sobrediagnosticado. ¿Qué hacemos para pasar a la acción? Esa es la pregunta. Y yo creo que en esa medida son muchos, digamos, y obviamente aquí no nos vamos a extender, lo que uno podría proponer o pensar que se puede hacer desde cada uno de los sectores, pero yo quiero insistir en la idea que nosotros estamos dando acá. La experiencia nuestra en este proceso del proyecto de cobre, de licenciar el proyecto de cobre que tenemos, insisto, no ha sido falta de voluntad, ni que tengamos gente en el gobierno que no sea técnica y que no entienda esto, ni que la compañía no tenga, digamos, toda la disposición, los recursos de moverse para adelante, o que no hayamos sido acompañados con los gremios, el debate público, los medios. Todo eso está dado. Lo que pasa es que no está articulado y pareciera que lo que nos ha pasado es que nos quedamos cada uno en la posición donde estamos, hablando del diagnóstico, hablando de qué es lo que pasa y, insisto, señalando. Digamos que yo creo que nosotros como compañía privada, estoy hablando puntualmente del caso de mi compañía Aglogol Ashanti, podemos dejar atrás el hecho de que efectivamente nos hemos sentido solos en algunas de las oportunidades, ¿cierto? Pero ya es para pasar a la acción y tomar la decisión de cómo nos integramos, qué se necesita para hacer de esto una realidad. Entonces, la invitación que yo haría acá es que ya basados en este diagnóstico tan abundante, tan rico, tan profundo que se ha hecho
dicho, de las causas, de por qué, que la minería tiene mala fama, que esto, que todo, mejor dicho, no voy a repetir todo lo que se ha dicho acá, es qué podemos hacer cada uno desde el sector, desde el actor que somos y dónde estamos sentados para que esto sea una realidad. En el caso nuestro, puntualmente de AngloGold Ashanti y de su proyecto de cobre, es seguirle creyendo, seguir apostando a esto y entablar el diálogo nuevamente con autoridades en este caso para entender qué es lo que se tiene que hacer para avanzar. Pero entonces, insisto, ¿qué hacemos? No, ya no me venda más el esfero, es que el esfero está vendido y está comprado. Es qué hacemos para coger este esfero y comenzar a escribir la historia, ¿cierto? De esta transición energética a través del desarrollo de los proyectos de gran minería en Colombia. Bueno, muchísimas gracias a todos por este espacio. Nuevamente, toda mi solidaridad para el equipo que está haciendo el evento. Sé que están padeciendo el internet. Ahora en el siguiente panel nos sigue Claudia Jiménez como moderadora. Ella es la directora ejecutiva del Grupo de Diálogo sobre Minería en Colombia, GDIA. Gracias a todos por asistir y bueno, un paso para Claudia. Saludos, abrazo. Gracias.